Bueno, voy a hacer el problema 4 del modelo A y el problema 4 del modelo B, si no me equivoco, va a ser similar. Ahora lo comprobaré. Es un ejercicio también de estequiometría. Os habla de una reacción hecha en varias etapas y os piden pues que encontréis la cantidad de cierta sustancia y seguramente os darán datos de otra sustancia. Bien, aunque la reacción se vaya haciendo en varias etapas, las proporciones estequiométricas se van cumpliendo. Vamos a ver las etapas que salen en el problema y vamos a hacer el ajuste de las reacciones de esas etapas. Vamos a ver. A ver, leemos el problema. Dice, el ácido nítrico es un producto químico de gran importancia industrial que se obtiene mediante un procedimiento conocido como proceso Ostwald y consta de las siguientes etapas. Bueno, primera etapa. Es el problema, disculpad. Seguimos en el modelo A, que es el que estamos siguiendo siempre, y estamos en la pregunta 4. Vamos a ver las etapas. Tenemos amoníaco más oxígeno para dar monóxido de nitrógeno y agua. Primera etapa, amoníaco más oxígeno para dar monóxido de nitrógeno y agua. La siguiente etapa es monóxido de nitrógeno más oxígeno, nos dan dióxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno más oxígeno nos dan dióxido de nitrógeno. Todas las sustancias, por lo que pone aquí, fijaros que pone que esto es gas, ¿sí? Gas líquido. Esto entre paréntesis es el estado en el que está cada una de las sustancias. Y aquí el monóxido es gas. Importante, pues por si tenemos que hacer algún cálculo estequiométrico con volúmenes, eso ya lo veremos, ¿vale? Bien, la última etapa es dióxido de nitrógeno más agua para formar ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno más agua para formar ácido nítrico más el monóxido de nitrógeno. Esto es gas líquido, esto que estará en disolución acuosa y esto que estará en gas. Lo primero que habría que hacer es ajustar estas reacciones químicas, ¿vale? Bien, observar, ¿no?, que los reactivos de los que se parten son una reacción en etapas, ¿no?, que ya hemos hecho, ¿vale? Fijaros que estos son los reactivos y estos son los productos. El monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno son productos intermedios, ¿de acuerdo? Seguramente nos van a pedir sobre esto de aquí, que es lo que nos interesa. Ajustamos la reacción. Aquí tenemos 1, perfecto. De nitrógeno estamos bien. De hidrógeno 3 y aquí hay 2. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a intentar que no nos salgan fracciones. Pero bueno, si nos salen fracciones, pues nos apañaremos con las fracciones. Vale. Si yo, por ejemplo, fijaros bien, aquí tengo 3 hidrógenos y aquí tengo 2. Me saldría una fracción. Si yo, por ejemplo, voy a probar metiéndole un 2 aquí, 2 nitrógenos, voy a meterle otro 2 aquí, 2 nitrógenos más, y tengo 6 hidrógenos, vale, 6 hidrógenos, con lo cual aquí le meteré 3. ¿Vale?
Y oxígenos, aquí tengo 2, y aquí tengo 2 y 3, 5. Bueno, tampoco pasa nada. Podemos meter una fracción o intentar seguir probando otros números para que no me salgan los oxígenos fraccionarios, ¿vale? Pero no pasa nada, puedo meter aquí fracción. Tampoco es gran problema porque la calculadora nos lo resuelve y no nos complicamos nada. Sí que hemos intentado en un principio que se veía claro no obtener fracciones con el hidrógeno. Bueno, oxígeno, perfecto. Aquí puedo meter oxígeno, puedo meter pues 5 mitades de oxígeno. Perfecto. 2 más 3, 5, pues 5 mitades tendré que poner. Si no os gustan las fracciones, solo tenéis que multiplicar esta ecuación por 2 y eliminar las fracciones. Podríamos hacerlo, fijaros. Si multiplico por 2 toda esta ecuación, aquí me saldrá 4. Aquí el 5 medio se convierte en 5, esto queda 4 y esto queda 6. Vamos a hacerlo así, y así lo tenéis exactamente igual que como la hoja del profe. Vale, multiplicamos por 2 y eliminamos la fracción. 4, esto queda eliminado. Esto queda 4 y esto queda 6. Y está ajustado igualmente, fijaros, 4 nitrógenos, 12 hidrógenos, 10 oxígenos y aquí hay 4 más 6. Venga, seguimos. ¿Qué más podemos poner aquí? Bien, los nitrógenos parecen ajustados, pero los oxígenos no. Es decir, aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 2 oxígenos. Para que aquí hubieran 2 oxígenos solo, podría multiplicar esto por una mitad. Un oxígeno más 1, 2 oxígenos y estaría ajustado. Si no nos gustan las fracciones, multiplicamos de nuevo todo esto por 2 y así lo tenemos como la hoja resuelta. Multiplico esto por 2, al multiplicar por 2 elimino la fracción, 2 por una mitad daría 1 y esto por 2. 2 nitrógenos, 2, 4 oxígenos. Bien, ya solo queda ajustar la última parte de la reacción y veamos, nitrógenos parece que está ajustado, bien, hidrógenos no lo está, es decir, aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay un hidrógeno. Pues ¿qué os parece si ponemos un 2 aquí y reajustamos los nitrógenos? Vale, 2 nitrógenos, pues 2 nitrógenos. Vale. Veamos si está ahora. 2 nitrógenos, bien. 4 y una 5. Ay, qué gracioso, que no me he fijado en esta parte. Disculpad, volvemos otra vez. No me he fijado en esta parte. Nada. Despiste. Nitrógeno 1 y aquí hay 2. Perfecto. Entonces aquí ponemos 2 nitrógenos. 2 nitrógenos ya está ajustado. Aquí tenemos oxígenos, problema, hidrógenos, claro, problema porque estoy haciendo lo que siempre os digo que no hagáis. No puedo empezar con los nitrógenos. ¿Cómo voy a empezar con los nitrógenos si aquí hay 1 y aquí hay 2? Empezaré tampoco con los oxígenos, porque aquí hay 3 y aquí hay 1. Quiero decir, aquí hay que el oxígeno aparece aquí y aquí hidrógenos. Vale. Pues voy a hacer el ajuste con los hidrógenos que solo aparecen en cada lado. Así que vean todos aquí. ¿Vale? Una vez que hemos ajustado los hidrógenos, ya sigo con lo que queda. Vale. Veamos, aquí hay que hacer un poco de tanteo. Vale. Si aquí tengo 2 nitrógenos y una 3 nitrógenos, aquí podría meterle un 3. Ya tengo ajustados los nitrógenos. Ahora vamos a ver si se cumplen los oxígenos. 3 por 2, 6, más 1, 7. 2 por 3, 6, más 1, 7. Pues ahí sí que queda ajustado. Después de ese pequeño lío que me hice. Vale. Bueno, una vez tenemos ajustado esto, vamos a ver qué datos nos dan. Perfecto.
La primera parte del problema solo habla de ese proceso por etapas. Y ahora dice, calcular la cantidad de ácido nítrico que se puede obtener a partir de una tonelada de amoníaco, suponiendo que la última etapa transcurre con una eficiencia del 95,5%. Es decir, datos que nos está dando. Datos. Para realizar este proceso, del dato que partiremos, que es lo que tenemos, es de una tonelada de amoníaco. Una tonelada métrica de amoníaco responde a 1000 kilogramos. 10 a la 3 kilogramos. Y si no pasara a gramos, sería 1.000.000 de gramos. Podemos poner un 1 seguido 6 ceros o ponerlo de esta manera. 10 a la 6. Perfecto. La otra cosa que nos dice es que la última etapa, vale, transcurre con una eficiencia del 95,5%. Es decir, última etapa, esta de aquí, tiene una eficiencia del 95,5%. Quiere decir que no, que de cada 95,5 gramos, 100 gramos. Estos son los gramos teóricos, los que tendríamos haciendo la estequiometría. Y estos serán los gramos reales, es decir, que realmente obtengo, ¿vale? Vamos a hacerlo así, vamos a comprenderlo así como un factor de conversión. Cuando utilizáis los factores de conversión, todo lo que sale son gramos teóricos. Y al final hay que meterle un nuevo factor para obtener los gramos reales. Bien. Partamos pues de esa tonelada de amoníaco. Es decir, partamos de esos 10 a la 6 gramos. Lo que nos están pidiendo es la cantidad de ácido nítrico. Vale. Partimos de 10 a la 6 gramos. Perfecto. Voy a poner 1 por 10 a la 6, que es lo que tenéis que meter en la cantidad. Gramos de amoníaco. Muy bien. Y fijaros bien que yo quiero llegar hasta aquí. Y parto de aquí. Con lo cual tengo que seguir los pasos de todas las etapas hasta llegar. ¿Cómo? Pues con algo que me los vaya enlazando. Es decir, por ejemplo, ¿de qué? Veamos, etapa intermedia que tengo por aquí es esto de aquí. ¿Qué aparece aquí? Para obtener esto de aquí, ¿qué aparece? Uno se le podría ocurrir, Pablo, ¿por qué te complicas la vida y no partes del agua? ¿No? Del amoníaco obtengo el agua, como aquí tengo agua podría obtener el ácido nítrico. Bien, pues porque eso es tramposo y no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Lo que pone aquí es ácido nítrico acuoso, es decir, en disolución. ¿Qué quiere decir eso? El agua no es fiable para hacer las proporciones estequiométricas. ¿Por qué? Porque no solo hay agua aquí y aquí, también hay agua aquí, disuelta con ácido nítrico. El agua, para estos procesos por etapas, no es fiable, la descartamos, porque aparece también mezclada en disolución. Bien, entonces, para conseguir obtener una reacción por etapas, lo que nos piden si partimos de un reactivo producto, tenemos que ir cogiendo sustancias que vayan enlazando las ecuaciones. Bien, otra de las sustancias que no es fiable es el oxígeno. Resumiendo, la única sustancia fiable que hay aquí es esta, que es un producto intermedio. Ese producto intermedio va a reaccionar de nuevo y va a obtener otro producto intermedio que aparece aquí. Es decir, vamos a seguir esta secuencia.
Ya sé que no es fácil, ni menos cuando a uno le falta base en química, porque estas cosas de alguna manera se consiguen de forma intuitiva. Vale, veamos cómo lo hacemos. Es decir, pasamos de amoníaco a NO. Bueno, primero convertiremos esto en moles de amoníaco. Aquí vamos a calcular las masas molares. El nitrógeno es 14, el hidrógeno es 3, es 1, perdón, 3 por 1. Esto nos sale 17 gramos por 1. Vale. Es decir, ponemos aquí 17 gramos de amoníaco. Y aquí ponemos 1 mol de amoníaco. Tachamos y tachamos. Pasamos de moles de amoníaco a moles de NO. Pues tenemos que 4 moles de amoníaco reaccionan con 4 moles de monóxido de nitrógeno. Ahora, ¿qué voy a pasar? Voy a pasar de moles de dióxido de nitrógeno a moles, perdón, de monóxido de nitrógeno a moles de dióxido de nitrógeno. Es decir, 2 moles de NO se convierten en 2 moles de NO2. Añadimos otro factor por aquí abajo. Tacho los moles de NO y ya tengo los moles de NO2. Y pasamos los moles de NO2 a moles de ácido nítrico. Es decir, ponemos que 3 moles de NO2, es decir, y ahora ya estamos viendo esta reacción. Formarán 2 moles de HNO3. Me lo cargo. Bien. Finalmente, voy a pasar los moles de ácido nítrico a gramos de ácido nítrico, con lo cual calcularé aquí mi masa molar de ácido nítrico. El hidrógeno es 1, el nitrógeno es 14, el oxígeno es 3 por 16. 48 y 14, 62 y 1, 63 gramos por mol. Pasamos aquí entonces que 1 mol de ácido nítrico son 63 gramos de ácido nítrico. Ojo, como lo hemos hecho con la parte estequiométrica, como he dicho antes, estos serán los teóricos. Los reales serán menos. Vale. Entonces, vemos que de cada 100 gramos que obtengo teóricos, 100 gramos, en realidad, dado que la eficiencia de la reacción no es un 100%, voy a tener menos reales, 95,5. Y así resuelvo el problema. Vamos a calcular qué es lo que sale por aquí. Dice, venga, 1 por 10 a la 6 multiplicado por 4 por 2 por 2 por 63 por 95,5 dividido, abro paréntesis, entre 17 por 4 por 2 por 3 por 100. Y me da pues lo mismo que al profe. A ver qué he hecho yo con el rotu. Vale, ahí está. 2.359.411 gramos. Paso a notación científica, usando 2 decimales, será 2,36 por 10 elevado a 6 gramos de amoníaco
Y como 10 a la 6 son toneladas, serán 2,36 toneladas métricas de ácido, ¿dónde voy yo con el amoníaco? De ácido nítrico. Pongamos al final. Y eso sería el problema del modelo A. Dejadme ver un momento si el del modelo B se parece, que seguramente sí. Vamos a ver, modelo B. Sí, el del modelo B es exactamente lo mismo, pero en vez de partir de una tonelada, partís de 1 kilogramo. ¿Vale? Es exactamente lo mismo, es decir, lo podéis hacer con esos datos y es el mismo problema. Bueno, con esto ya acabamos el vídeo número 4.